¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, un gusto en saludarte y a todas las personas que escuchan, a las muchas personas que escuchan todos los días tu programa. Claro que sí, y mi Pancho, igualmente saludos. A ver, yo te he convocado para la ley de seguridad, pero yo no sabía que Denise Merker iba a sacar el reportaje de investigación que hicimos y de manera contundente. Y bueno, digo, pues aquí en Proyecto Puente la nota manda y rompemos protocolo. También siempre lo hemos hecho. Y ahora van a decir que, digo, siempre lo hemos hecho. La nota manda. Y la información es contundente. Pancho, ¿tienes alguna opinión respecto al concierto de Plácido Domingo y este escándalo ya nacional? Bueno, pues mira, desconozco los detalles, supe que hubo un concierto hace tiempo y he visto cómo tú has sido el actor principal en esta pues escándalo, muy elitista por cierto, pero también pues es síntoma de que la corrupción sigue y que no es nomás de un solo partido. Están adictos los gobiernos de todos los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal a esta situación y es lamentable. O sea, todo el mundo sabe que la corrupción de obra pública sigue adelante, en Sonora también, en muchos municipios de Hermosillo, y a nivel federal, ¿qué te puedo decir? Hoy sale en la columna de Templo Mayor del Reforma que 5 senadores, entre los cuales estoy yo, estamos metiendo mañana lo que le llaman en el mundo impeachment, que es el juicio político a un presidente. Es increíble que desde ahí la Constitución no permite o no da lugar a que al presidente de la República se le pueda juzgar por actos de corrupción o por desobedecer a la Constitución. Este es una mínima acción que estamos emprendiendo para que se caigan esos mitos y ahora pues los gobernantes sean personas de carne y hueso, sujetos a juicio, sujeto a esto que se llama impeachment en el mundo. Es decir, ¿crees tú que valdría la pena entonces una investigación al respecto para que se aclare el origen de Pancho? Por supuesto, y que se deje de tener sospechas sobre las asignaciones de obra pública. Ahí todo el mundo sabe que siguen las asignaciones para los amigos, siguen los moches. Yo calculo que ya el famoso 10% que se da en los estados y en la federación por cada obra pública es de 20% ahora en promedio, y yo creo que llega al 90% de la obra pública. Tengo en mi comisión, presido yo Comisiones Unidas, 3 comisiones, parada la ley de obra pública que busca detener la corrupción que se da en la obra pública. ¿Y quién la tiene detenida? ¿Quién la detuvo? Hacienda, la Hacienda de Pepe Mid. Entonces, pues no quieren, hay una confabulación, y aquí le tiro a todos los partidos, ningún partido le está empujando, y está lista, y está acordada, solamente falta la voluntad política. Entonces, ¿crees que se debería, bueno, de investigar por parte de quién? Porque ahora me está sacando también nuevos elementos de corrupción de obras públicas de Sonora. Ahorita voy con ese tema. ¿Quién debe investigar? ¿El Congreso o quién, Pancho? En el Congreso, igual que a nivel federal deberíamos de ser el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, los congresos es el contrapeso en un sistema republicano. El Congreso es el que le toca fiscalizar al Ejecutivo. No es lo principal labor de un Congreso, en el estado de Sonora en este caso, y en los cabildos, en los municipios, no es su principal labor legislar. Su principal labor es fiscalizar el Ejecutivo. Ese es el sistema de contrapeso. Son 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el Ejecutivo, en la realidad, pues ha comprado a los congresos con los famosos moches, repartiéndoles zanahorias, como ocurre todos los años. Y es lamentable, pues, por ejemplo, en mi grupo parlamentario solamente 7 senadores de 38 hemos estado consistentemente votando los presupuestos año con año en contra. ¿Por qué? Porque llega la repartición de los panes, pues, ¿no? Y entonces, pues, les dan 20 millones de pesos de obra para cada diputado, y cada diputado lo coloca en un municipio y le dan el 20%. Entonces, son 4 millones de pesos a la bolsa, sin tentar baranda, ¿verdad? Entonces, con eso les tapan la boca, con eso se acaba el contrapeso del Congreso. Claro que tiene que ser el Congreso. El Congreso de Sonora. El Congreso de Sonora, en el caso que tú estás planteando. Obvio. Y me dices, ¿tienes denuncias tú también de corrupción en obra pública? Mira, en Sonora yo no me he metido a fondo, la labor esta la hacen gente como tú. A nivel nacional formo parte de un grupo que se llama Anticorrupción, hemos metido arriba de 70
denuncias, entre ellas una de las primeras fue el Tren México-Querétaro, aquella licitación que se hizo donde solamente había un grupo chino, entonces escoger entre uno, pues no es escoger, ya estaba mañana, pero en Sonora no me he metido, pero es claro que todo el mundo sabe que toda la obra pública va con moche. Y entonces le toca al Congreso asumir esa situación. En México, nosotros como legisladores, y somos la minoría, ni siquiera puedo hablar de mi grupo parlamentario como tal, hemos estado denunciando, llevamos denunciados en el Senado más de 70 casos de corrupción del gobierno federal. Yo diría que el Congreso haga y asuma su responsabilidad en Sonora, que se andan haciendo patos y cuando los congresos no actúan es porque hay moches. Totalmente de acuerdo. ¿A qué le dices ese llamado? Porque aquí los vemos de repente bien extraño. En diciembre se callan. No sé si les llegan las bolsas de millones a los diputados. Pues deberían de ser oposición permanente, de repente bien callados o miedosos también porque les vayan a fabricar o sacar algo, ¿no? Obvio, ¿no? Porque hay mucho padrecista que tiene cola. Pero dices tú, que asuma su responsabilidad o no se hagan patos. ¿Quién? ¿A todo el Congreso en su conjunto? Claro, el Congreso es una institución. Y ahí, pues los grupos parlamentarios tienen y los senadores y los diputados tienen que asumir su responsabilidad, fiscalizar al Ejecutivo y su presupuesto es su principal función. Después legislar. Bien, pues veremos, Pancho, pero a ver si se lo toman en serio. Por último, para cerrar el tema, pero en Sonora no tienes un caso en específico. Sabemos de la práctica de los moches, que es histórica, y sí, yo también he escuchado mucho, solo que a mí me gusta corroborar lo que digo al aire, si no, no lo digo. Pero ¿tú tienes algún caso en específico en Sonora? No tengo casos específicos. Eso es del dominio público. Es lo que la sabiduría popular entiende y no se equivoca, ¿eh? Muy bien. Pancho, pues, y por último, ¿qué me dices de la ley de seguridad? Que era también el tema por el que te convoqué. ¿Se va a aprobar? ¿La van a impedir? ¿La van a poder impedir? ¿Qué opinas al respecto? Mira, va a depender de si sigue la presión de la sociedad civil. Hay un acuerdo y yo creo que los militares le hicieron manito de coche al presidente y entonces empezó a empujarla, donde tienen control con sus aliados el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, y llega al Senado ya aprobada. Es una ley totalmente en contra, no lo digo yo, del ciudadano, lo dicen todas las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, lo dice la ONU, derechos humanos de la ONU. Hay dos vertientes. Primero es la de fondo, que el ejército es un garante de la estabilidad política en el país, así lo ha sido, y de la seguridad nacional. No había sido un policía. El ejército, a diferencia de Latinoamérica, en México no ha habido golpes de Estado por décadas, es estabilidad. Aquí es dificilísimo que se percibiera un Chávez, pero todo lo que estamos haciendo está para construir un Chávez, como en Venezuela y como muchos otros militares que estuvieron en Argentina, etcétera. Aquí es un gran valor, es de las pocas instituciones que tenemos con credibilidad. Entonces la estamos metiendo al cochinero del narco, donde empieza a haber corrupción, donde no hay manera de ganarle con una política prohibicionista. Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista práctico, van 11 años de que el anterior gobierno de mi propio partido también, y este gobierno del PRI siguió con la misma política de sacar al ejército para que combata a la delincuencia organizada. No nos hagamos. Mientras la política sea prohibicionista, va a haber un mercado negro. El mercado negro de la droga lo provoca la misma prohibición porque se van los precios para arriba. Y son los mismos políticos, de una u otra forma, los que administran aquí o en Estados Unidos o en el mundo esa delincuencia organizada y les dan muy buenas utilidades. Y los delincuentes viven gracias a ese mercado negro. Entonces, yo soy partidario, aunque a mucha gente les asuste, de la despenalización de las drogas. Y es muy mala, ¿eh? Y yo no quiero que mis hijos caigan en droga, pero tiene que ser combatida por las familias, desde la sociedad civil, no por los gobiernos con políticas prohibicionistas, porque pasa lo contrario. Se acabaría, interesante lo que dice, se acabaría entonces la problemática legalizando las drogas, ¿tú crees? Bajaría muchísimo, y hay muchos mercados negros que se crean con las políticas prohibicionistas del gobierno que no funcionan. Mira, del 2006 había 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2011, 24.
por cada 100,000 habitantes. En el 2017, 27. ¿Quieres más datos que te dicen que ha sido un fracaso los militares hayan ido a combatir la delincuencia organizada? Pues ahí está, los datos lo dicen, los mismos datos oficiales. Si seguimos haciendo lo mismo, pues va a seguir pasando lo mismo. Pero además el ejército contra el narco, se corrompe el ejército, lo ensuciamos, lo metemos en la ambición del dinero. Es una lucha, y lo metemos a una lucha que ya está perdida de antemano, porque de fondo la política de combate a las drogas en manos del gobierno va a seguir fallando. Y ahora el ejército anda de constructor y empieza a tener mucho más dinero en armamentos, en compras, en corrupción. Es de las pocas instituciones que dan estabilidad y que tienen credibilidad en estos momentos de desconcierto, de falla del sistema político. Entonces, pues yo estoy muy en contra de esta ley de seguridad interior y espero que siga aumentando la presión de las organizaciones ciudadanas, de muchos ciudadanos. Ayer hubo un bloqueo en el Senado. Invito al resto de senadores de Sonora a que voten en contra de esta ley de seguridad y que los gobiernos municipal, estatal y federal asuman su responsabilidad. No puede ser que se sigan lavando las manos y que tengan policías corruptas, que tengan buenas policías. No, un gobierno no se justifica si no brinda seguridad a las familias. De esa manera, ese gobierno no debería existir. Es la primera y fundacional función de un gobierno, la razón de ser desde sus orígenes. Entonces, todos los gobiernos le han pasado la responsabilidad a los militares o se la han pasado a otro orden de gobierno superior y se lavan las manos y luego la hacen de todo, son damas de la caridad y reparten zanahorias y programas sociales y esto y lo otro, llamados malamente sociales, son puras estrategias electorales y el que mucho abarca poco aprieta. Señores de gobierno, señores alcaldes, gobernadores y presidente de la República, si no son capaces de tener tranquilidad, proveer tranquilidad a las familias, váyanse a otro lado. Te agradezco mucho, Pancho, como siempre, tu tiempo y estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, saludos.